Espero que esté siguiendo. Los últimos 3 mensajes vienen hilados. Hace 2 semanas atrás prediqué un tema que titulé También que íbamos, ¿se acuerdan? Hace 8 días, ¿cuántos se acuerdan de qué hablé? ¿Cómo? Muy bien. Y ok. Van ligados para que no crean que son mensajes ahí, aunque sí, también a veces predicamos mensajes independientes, pero hago mención a que estos van ligados, tienen un proceso ahí. Por eso hoy te estoy hablando del alto precio de nuestra libertad. Mira, en lo civil o en las naciones, la libertad ha costado muchas vidas. Pero nosotros tenemos una libertad que con una sola fue suficiente. Hebreos 9, Hebreos 10, hablando de Jesucristo nuestro Señor como el gran sumo sacerdote, dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola, de un solo hombre, pero que no era un hombre normal como los llamados en nuestra nación libertadores de la independencia, etcétera. Era un hombre que era verdaderamente hombre, pero era verdaderamente Dios. Y sigue siendo Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Se llama Jesucristo. Jesús, el nombre del hombre, y Cristo es el título del Mesías, el enviado por Dios. Bien, con esto en mente vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 13, Pedro hace un llamado a una vida santa. Y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14, como hijos obedientes. Y yo sé que ustedes son muy obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánto? ¿Solo en la iglesia o no? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, obviamente aquí en esta tierra. Versículo 18, subraya esa palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Rescatado significa recuperar algo. Estábamos
bajo el dominio, la esclavitud del enemigo de nuestro Dios, llamado Satanás y el diablo. Pero fuimos recuperados, rescatados, liberados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, el oro, la plata o las piedras preciosas son muy codiciadas, son de mucho valor. Pero ni siquiera todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, todos los diamantes, zafiros y lo que quieras de tanto valor que hay económico, podía pagar por la libertad de un solo hombre, de uno solo. Ni juntando todo el oro, toda la plata y todo esto era suficiente para pagar por la libertad de uno de nosotros, sino con la sangre preciosa de Cristo. Wow, hermanos, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Muchos hermanos han sido enseñados con situaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios sobre la sangre de Cristo. Incluso en ocasiones, por ejemplo, si íbamos a visitar a alguien no creyente o a un enfermo o alguien que tenía manifestaciones raras, y decían: cúbrete con la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo no es para cubrirnos. La sangre de Cristo fue para pagar nuestro rescate, hermanos. Fuimos comprados, rescatados. Cuando probablemente tú has escuchado, hay un delito que es muy grave en nuestra sociedad y es el secuestro. Cuando secuestran a alguien piden un ¿qué? Un rescate de dinero o cosas, y das esas cosas y liberan a la persona. Ya ahora no son seguros estos hombres y mujeres que andan haciendo maldades, pero teóricamente esa era la negociación. Bueno, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue el precio de tu libertad y de mi libertad. Ahora somos libres en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué verdaderamente libres? Porque hay muchas religiones que prometen libertad, pero no pueden liberar a nadie, si no es a través del mensaje redentor del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la sangre de Cristo no es para cubrirnos, fue el pago una vez y para siempre. Fíjate esto, una vez y ¿para qué? Para siempre. Sigue siendo un pago válido delante del Padre. Este es delante de nuestro Padre, porque el pecado requería derramamiento de sangre. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y cuál era nuestro problema? Y sigue siendo el pecado. ¿Cuál es el problema hoy en día de nuestra nación, de nuestro estado, de la sociedad, de la humanidad en general? El pecado, hermanos. La gran mayoría de personas viven siendo esclavos del pecado. Y hay una forma de ser libre,
yendo a Jesucristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pedro menciona estos metales preciosos para decirnos que no sirven de nada en cuanto a la salvación de nuestra alma. No sirven. ¿De qué le sirve al hombre ganar qué? Todo el mundo, fíjate, todo el mundo. Es una expresión que debemos a veces meditar. Todo el mundo, imagínate cuánto valdría todo el mundo. Un edificio de estos vale millones. Imagínate una ciudad, imagínate ciudades que tienen edificios muy costosos. O sea, en todo el mundo podríamos hacer cuentas insospechadas de millones, de millones, de millones de dinero, que sería el valor. Pero ni todo eso puede pagar por el alma de un hombre. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Así que Jesús nos rescató, nos compró nuevamente. En el Nuevo Testamento encontramos claramente que todo hombre y mujer nacemos esclavos de la corrupción. No nacen, los bebés los ves tan preciosos y bonitos y todo, pero no nacen libres. Nadie nacimos siendo libres, porque heredamos el pecado desde la primer pareja que existió en todos los tiempos. Romanos capítulo 6, después lees tú todo el pasaje del versículo 20 al 23. Dice el apóstol Pablo que cuando éramos esclavos ¿de qué? ¿De qué éramos esclavos? Los judíos no estaban muy de acuerdo cuando Jesús hablaba con ellos. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Mira, lo que es ir en contra del evangelio, en contra de la palabra de Jesús. Porque no fueron esclavos en Egipto por más de 400 años. ¿Cómo que nunca hemos sido esclavos? Habían sido esclavos, pero el hombre en lo general va en contra de la verdad de Dios, de la forma en que Dios diseñó para hacernos libres. Queremos nosotros hacer nuestra libertad, pero no es posible sin Cristo Jesús. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas por las cuales ahora os avergonzáis? Porque el final de ellas es muerte. Mas ahora, versículo 22, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto, subráyale, la santificación, y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por su sangre preciosa derramada ahí en esa cruz. O sea, la redención equivale a tener la vida eterna, la liberación de la esclavitud del pecado. Equivale a estar en paz con Dios y empezar a ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios.
¿Cuántos dicen ahora somos hijos de Dios? ¿De veras estás seguro de ser hijo de Dios? Porque muchos pueden asistir a una iglesia, pero no ser hijos de Dios. La sangre, ¿cuántos tienen sangre aquí? Y si no tuviéramos sangre no estaríamos aquí. Es vital para la vida. Tan indispensable que la Escritura, Levítico capítulo 17, versículo 11 al 14, dice que la vida de la carne en la sangre está. Si alguien pierde más de la mitad de la sangre que tenemos en el cuerpo, que son algunos litros, depende del tamaño, de si es hombre, si es mujer, si es niño, varía un poquito la cantidad de sangre. Pero si perdemos más de la mitad, estamos en un grave riesgo de muerte. La vida de la carne, o sea, la carne no se sustenta por sí sola. Está en la sangre que circula por donde todo nuestro organismo, cerebro, órganos internos, piel, tenemos vasos capilares y tenemos pequeños venitas minúsculas que llevan sangre, llevan vida, llevan vitalidad a todo el cuerpo. La sangre es la vida del hombre. Mira, tan es así, tan importante la sangre, que después del diluvio, Noé tuvo permiso de comer de todo animal. Pero hubo una restricción de parte de Dios. Génesis capítulo 9, después lo lees, dice que podían comer de toda carne, pero había una prohibición: no comer la sangre de esos animales. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, vino Pablo y hubo una reunión con los apóstoles, se le llama el Concilio de Jerusalén. Y estuvieron los apóstoles, los ancianos, los líderes de la naciente iglesia, poderosa iglesia. ¿Cuántos dicen era poderosa la iglesia de los primeros siglos? Y hoy tenemos el mismo Espíritu Santo, pero pareciera que no hay poder en la iglesia, que no hay poder en ningún cristiano. Y no digo poder como en muchos casos hemos visto por ahí, que esto es poder y hacen ahí cosas que nada tienen que ver con lo espiritual. Dice que los apóstoles y los ancianos y los líderes le dijeron a Pablo que le expresara, incluso mandaron unos enviados con Pablo a los hermanos, porque habían entrado muchos judaizantes que los querían esclavizar otra vez a los rituales y todo eso, la circuncisión, tú sabes esto. Les dijeron: solamente díganles que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación y de sangre, de animal ahogado porque murió con su sangre, y de la sangre. O sea, nunca la Biblia se contradice de ninguna manera. En el Nuevo Testamento encontramos cómo nos aclara muchas cosas del Antiguo Testamento. Por eso yo les he dicho, si te gusta la soricua o la moronga, ya no más, porque es sangre. Yo sí comía cuando no conocía nada de la palabra, no conocía nada, imagínense nada más. A mis
casi 30 años, no, nunca había abierto una Biblia. Pues uno es ignorante de lo que Dios quiere. Pero cuando supe de esta instrucción de Dios, que no es opcional, es lo que Él nos dice, no es opcional. Esto me gusta y esto no. Ahora pareciera así, ¿no? En el cristianismo, eso no me gusta. Bueno, no es que nos guste, Dios dijo. Así que la ley dada desde el principio en Génesis sigue vigente hoy en día. Sacrificar la vida de un sustituto lo encontramos desde Génesis también con Adán y Eva, donde hubo derramamiento de sangre. De hecho, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En Levítico 17, Deuteronomio 12 encontramos una palabra que va relacionada con todo esto, que es la palabra expiación, que significa eliminación del pecado, quitar el pecado. Pero lo quitaban a través de alguien que no era el pecador. Era sacrificando corderitos, becerros, etcétera, animalitos inocentes, y derramaban su sangre. En el caso del cristianismo, el caso de nosotros como cristianos, Jesús fue el que vino a eliminar el pecado de todos los seres humanos, pero muchos no aceptan. Muchos han rechazado a Cristo por siglos. Tenemos casi 2000 años de que Él derramó su sangre para limpiarnos de los pecados, y la gente sigue rechazando. Mira, lo que Jesús vino a darnos es tan grande que es una locura no recibirlo, no aceptarlo. Nos ofrece hacernos libres de la esclavitud del pecado. Nos ofrece limpiarnos de todo pecado. Y cuando yo pienso en todos los pecados, digo, ni metiéndome una lavadora de esas industriales y poniéndome cloro y dándome ahí las miles de vueltas que da la lavadora y luego la secadora, estaría limpio yo de tanto pecado. No hay un solo químico que haya utilizado el hombre para purificar que pudiera limpiarme de todos mis pecados, como tú también. No digas, yo soy bueno. Ese es un gran problema en los seres humanos. Yo no soy tan malo como tú, pero seguimos siendo malos, pecadores, alejados de Dios, destinados a la perdición eterna. Por eso murió Cristo. Así que Cristo con su sangre puede limpiar a todo ser humano que confía en Él. ¿De quién es la decisión? De cada uno de nosotros. Muchos dicen no, es su decisión. ¿Cuántos saben que lo que sembramos cosechamos? Si rechazamos, cosecharemos lo que merecemos. Si aceptamos, también. Por eso el escritor de Hebreos dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, fíjate, el sumo sacerdote, ¿a dónde entraba?
una vez al año para la expiación al lugar santísimo. Cuando Jesús murió, dice que el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba abajo. Dejó abierto por su obra redentora el camino para entrar a la presencia de Dios. Y ahora nosotros que hemos sido liberados por Cristo Jesús, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, para llegar hasta el trono de la gracia. Pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sí te fijas para qué es la sangre? Para liberarnos y poder acercarnos al Padre. Nuestro Dios es santo. No podemos acercarnos sin que la sangre de Cristo nos haya limpiado de todo pecado. Y Él hizo todo para abrirnos un camino vivo y nuevo a través de su carne, de su sangre. Y hay muchos otros pasajes que hablan de esto. Así que la sangre es preciosa, la sangre de Cristo. Así lo menciona Pedro, imagínate, decía, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin una sola mancha, sin un solo defecto, sin contaminación. Hoy en día el mundo sigue contaminando varones, mujeres, pero sobre todo jóvenes y niños. El enemigo está empeñado en contaminar a estos jovencitos, a tus hijos, a ustedes, a los niños, porque es su misma estrategia. Desde que Israel estaba prisionero en Egipto, Faraón les dijo: váyanse Moisés, tú, Aarón y todos los viejos, valga la expresión, o maduros, pero déjenme a sus niños. ¿Por qué será? No hay nada nuevo debajo del sol. El enemigo sigue queriendo lo mismo. Mira, después de la generación de Josué, dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor. Qué terrible situación, hermanos. Porque Israel tiene en su historia, en jueces, en reyes, un sube y baja. Porque dejamos de cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, hermanos. Dejamos de trabajar con ellos y enseñarles esto. El único que te puede hacer libre es Cristo Jesús. Y cuidarlos ahorita que todavía muchos no tienen la capacidad de tomar una decisión por Cristo. Y trabajar y enseñarles. Para que ellos, el día que tengan esa capacidad, tomen una decisión. Hay unos que desde muy chiquitos la toman, otros un poco más grandes. Pero hoy en día están siendo bombardeados terriblemente por cosas que los están atrapando, mensajes que los están atrapando. El pecado es muy serio, hermanos. No podemos jugar con el pecado. El pecado es horripilante. No los veo convencidos. El apóstol Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano no peca. Ahorita vamos a hablar de esto, pero el que practica el pecado, que es una práctica normal en su vida, no es de Dios, no es cristiano. Por eso si ves a muchos que se dicen cristianos,
pero siguen siendo malas personas, siguen transando, siguen hablando majaderías. Yo me molesto, valga la expresión, lo voy a decir, cuando veo que alguien que se para en un púlpito y tiene miles de personas ahí, salen palabras corrompidas de su boca. Y está mandando un mensaje a todos, pero niños y jóvenes, puedes hablar como quieras. Cuando la Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo cuando recuerdo que estaba sin Cristo, que no había sido liberado del pecado, tenía una boca sucísima, aunque me la lavara con Colgate, con Crest, con la pasta que quieras, porque hablaba, salían sapos, culebras y todo de mi boca. Y pensábamos que era chistoso. Y veo a papás que a veces el niño dice una majadería y se ríen, le celebran la majadería. Le están celebrando el pecado. El niño no es consciente en su totalidad, pero ¿de quién lo aprendió? El que practica el pecado no es de Dios. El pecado es terrible, hermanos. Por eso murió Cristo, por el pecado. Y el pecado es tan terrible que tiene consecuencias eternas. Así como la fe tiene alcance eterno, la fe en Cristo Jesús, en su obra redentora, el pecado tiene consecuencias eternas. Es más, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que con mansedumbre hablara con las personas que estaban indecisos en cuanto a confiar en el Señor. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están sujetos a voluntad de Él. ¿Quién los tiene? Y a veces les suelta un poquito de cuerda. Soy libre, y pácatela, de repente les da el jalón. No importa quién sea el que peca, si es alguien multimillonario o alguien que vive al día, o que es muy inteligente o alguien que no es tan inteligente, que estudió mucho o alguien que no estudió, que tenga estatus político, social, es un gran político, no importa. El pecado es desobediencia contra Dios. Y Dios aborrece el pecado, y más en sus hijos. Mira, por toda la Biblia vamos a encontrar que el pecado destruye y lleva al pecador a tener dolor, a llorar. El pecado divide, el pecado hace un daño tremendo. Mira, el pecado de adulterio, ¿qué hace? Destruye las familias. El pecado del alcoholismo, la drogadicción, ¿qué hace? Destruye. No hay un pecado que edifique. El pecado, por su naturaleza de ser desobediencia, Dios destruye. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Pecaron, desobedecieron a Dios y les trajo consecuencias que hasta el día de hoy nosotros heredamos. Mira, el pecado engaña a muchos. Hoy en día los tiene engañados. El pecado engaña. A Eva, ¿qué le dijo? No morirás si comes del árbol que te dijo Dios que no comieras. La engañó. De hecho, el apóstol Pablo dice que la mujer, siendo ¿qué? Engañada, le dijo, no, al contrario, vas a ser igual que Dios. Y es
ese era el deseo de quién, de Satanás, ser igual a Dios. Isaías 14, si tú lo lees después. El pecado te engaña a tal grado que dice, no es tan grave lo que estás haciendo, no es tan grave la desobediencia a Dios. Y es un engaño del enemigo. Pero la realidad es que hay consecuencias al pecar. He escuchado gente que aconseja, no pasa nada si tú vas a un lugar inapropiado, donde beben, donde hacen cosas inapropiadas, donde ves cada cosa, no pasa nada. ¿Cuántos saben que un poco de levadura contamina? Nos contaminamos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que percibimos. Y el pecado siempre te decepcionará. Vas a ser feliz si logras esto. No es cierto. Mira, es como las grandes ofertas que vemos hoy en día para hacerte comprar. Si tú tienes esto, vas a ser el más guapo. Te va a salir más pelo. Y por los que tienen poco pelo, ahí andan. No, el pecado ofrece muchas cosas, pero siempre decepciona. Aunque alguien nos pueda defraudar de gente conocida, amigos, etcétera, el pecado es el más grande defraudador de todos los tiempos. Porque promete traer satisfacción, pero es temporal. Y sí trae alguna satisfacción, si no, no fuera tan atractivo. Imagínate, es que yo le firmé aquí y me dieron una maleta llena de dinero, sabiendo que era ilícito, pero nada más mi firmita. Y te compras carro nuevo, casa nueva, empiezas a viajar, etcétera. ¿Produce satisfacción el pecado? Sí, pero es momentáneo. Y aunque muchos a lo mejor toda su vida aquí digan, yo toda la vida he disfrutado de mis cosas en desobediencia a Dios, el día que se mueran, ahí terminó la satisfacción. Acuérdate del rico y Lázaro. Tenía grandes banquetes, rechazaba a Dios, y dice el día que estaba en el infierno, que era el infierno donde estaba, estoy en este gran tormento. El pecado es destructivo, hermanos, por naturaleza, trae muerte. Mira, aún a los cristianos, si tú después lees, creo que es Hechos capítulo 5, y encuentras dos personajes ahí, miembros de la iglesia primitiva, Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo y quisieron pasarse por muy generosos. No había necesidad. Ellos podían no dar o dar, decir yo doy la mitad o un cuarto. Pero los llevó una mala motivación. ¿Y te acuerdas qué les pasó? Cayeron muertos. Ay, pero soy hijo de Dios. Al hijo que ama. Y desde el principio de la iglesia es una advertencia para todo cristiano. Oh, yo ya soy cristiano. No pasa nada, sí pasa. He visto, mira, a lo largo de 30 años o más como cristiano, he visto a jóvenes y adultos morir prematuramente porque tomaron a la ligera el pecado. Y eran cristianos. Así que dile al de al lado, aguas, no creas que Dios no hace acepción de personas. Lo peor del pecado es cuando tiene una
un efecto eterno. Para nosotros puede el Señor disciplinarnos y llevarnos, pero vamos con Él. Pero cuando alguien que ha rechazado a Jesús persiste en pecar y que pues, es natural, tendrá la condenación por toda la eternidad. Ezequiel capítulo 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero la Biblia nos muestra que hay una solución para el pecado: la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecó, ¿qué hizo el Señor? Ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero el Señor dijo: no es a tu manera. Sacrificó un corderito o varios, porque pues para cubrirlos, me imagino que han de haber sido pues altos, no sé, pues era algo perfecto lo que Dios quería. Pero por la piel de un corderito no te alcanza a cubrir, menos a dos. Cuando menos uno o varios corderitos, hubo derramamiento de sangre para cubrir su vergüenza, su pecado. El primer pecado trajo derramamiento de un animalito inocente. ¿Qué culpa tenía el corderito? Nadie los mataba en ese entonces. Adán y Eva comían frutos, semillas, etcétera. Así que el precio del pecado, tu pecado, mi pecado, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo por eso no me canso de decir que lo amo, que no me cansaré de honrarlo y de servirle hasta el último día de mi vida, porque Él dio todo por mí. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Hermanos, dice Pablo, porque Él lo hacía, le ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es lo razonable, es su culto racional. En la cena del Señor, cuando habló de que su cuerpo iba a ser partido como partió el pan y que su sangre iba a ser derramada, estaba hablando de esto, el nuevo pacto en su sangre, limpieza de pecados, vida eterna en su sangre. De eso estaba hablando Jesús. Han interpretado muy mal las religiones lo que Jesús estaba diciendo en su última cena con sus discípulos. Él estaba hablando de la salvación por su muerte y derramamiento de su sangre. De hecho, cuando participamos de la cena del Señor, ahora no lo hemos podido hacer, alguien me preguntaba hace poquito, pues por cuestiones de cuidarnos, pero ya vendrá tiempo en que podamos hacerlo nuevamente. Pero cada que lo participamos es un recordatorio de que la sangre de Cristo nos limpió. Estamos ahora en el nuevo pacto. Así que no solo nos limpió la sangre de Jesucristo, sino que nos reconcilió con el Padre. Estábamos alejados totalmente, ajenos a Dios, sin Dios en el mundo. Colosenses capítulo 1 versículo 19, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de Jesucristo. Anótale para qué es la sangre de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús al derramar su sangre?
En ningún lado vas a encontrar que nos cubramos con la sangre de Cristo. Vuelvo a eso porque todavía lo llego a escuchar. Y que alguien iba a orar para alguien, que una liberación, y me cubro con la sangre de Cristo. No, lo que necesitamos es que la sangre de Cristo limpie de pecado a esta persona. ¿Cuántos saben que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres? Lucas 4:18, Jesús cuando inició su ministerio allí en la sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías y abrió, no por casualidad, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos del pecado y del enemigo. A eso vino Jesús. Y vino a reconciliarnos con el Padre. La reconciliación une a las personas. Cuando los esposos se enojan, ¿qué hay que hacer? Reconciliarse. Llegar a un punto donde yo pequé, yo te ofendí, y voy a cambiar. Jesús, al limpiarnos de todo pecado, ¿qué hizo? Nos reconcilió con el Padre. En Cristo Jesús hemos sido liberados, hermanos, de las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9, no solo nos liberó del pecado, sino que nos reconcilió con el Padre, pero también fuimos justificados por su sangre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo quiero decirte una cosa: nosotros no recibiremos la ira de Dios. Eso dice la Escritura en muchos pasajes. Hemos sido reconciliados, justificados, limpiados de todo pecado, y seremos salvos de la ira venidera. Porque la profecía de Isaías que Jesús mencionó en Lucas capítulo 4 dejó solo la primera parte, porque la segunda parte de la profecía es: y el día de la venganza de la ira del Dios vivo. Eso está pendiente. Pero la Escritura dice que los que hemos sido justificados, los que hemos sido lavados, limpiados, los que hemos sido reconciliados por la sangre de Jesucristo, seremos salvos de la ira de Dios. No quiero imaginarme. Apocalipsis nos deja ver un poquito las copas de la ira de Dios. No quiero imaginarme cómo va a ser de tremendo eso. Pero nosotros seremos salvos de la ira de Dios. Recibiremos probablemente la ira, el enojo y el rechazo de muchas personas en este mundo. Pero eso no importa. Estamos reconciliados con el Padre. Tenemos comunión con el Padre. Tenemos entrada hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, para encontrar ayuda y oportuno socorro. Una vez nuestro hermano Arturo, que dirige la iglesia en Moroleón, me decía: pastor, hay unos hermanos que son pastores en otro lado y me están pidiendo que vaya y ore por ellos para liberación. Me quedé, le dije: ¿son pastores? Sí. ¿Quieren que ores por ellos para liberación? Sí. Predícales el evangelio. ¿Saben que un cristiano no puede ser poseído?
El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Sí podemos ser molestados, podemos recibir los dardos de fuego del enemigo. Para eso tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y le dije, predícales el evangelio, necesitan convertirse. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Imagínate nada más cristianos pidiendo ser liberados. Y es peligroso eso, porque Jesús dijo, mira, cuando echan a un espíritu inmundo y no entra el Espíritu de Dios, o sea, no se convierten a Cristo, y no viene el Espíritu de Dios, porque todo aquel que se convierte a Cristo es sellado por el Espíritu de Dios y recibe el Espíritu de Dios en su vida. Él habita en nosotros. Dice, ese Espíritu va a andar por ahí vagando, y cuando regresa y ve su casa bien barridita, bien trapeada, bien sanitizada, con todas sábanas limpias y todo, dice, va y busca ¿a cuántos? 7 peores que él. Les dice, vénganse, los invito a una casa muy limpia. Dice, y el postrer estado de esa persona será peor que la primera. Yo por eso digo, mira, si les predicas el evangelio y creen en Jesús, serán liberados. Y me dijo el hermano Arturo, eso voy a hacer. Mira, el que rechaza a Cristo, esto es algo muy tremendo. ¿Cuántos lo rechazan hoy en día? ¿Alguien tiene familia que rechaza a Cristo? Lloramos por ellos. El que rechaza a Cristo rechaza al único, diga único, al único que puede quitar su pecado por medio de su sangre. Así de plano. Le dice, no, prefiero mis buenas obras, mis donaciones, doy dinero a la iglesia. Son como trapos de inmundicia delante de Dios. Sin Cristo, las buenas obras son como trapos de inmundicia. Ahora, Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Que el Señor nos dé sabiduría para seguir predicando el evangelio, aunque ofenda, porque ese era el tema de hace 8 días, era muy cortito. ¿Ofende el evangelio? Sí, muchos se ofenden. Yo me ofendí, yo les decía hace 8 días, cuando me decían, no, tienes que aceptar a Cristo, eres un pecador. ¿Qué? Y era bien peleonero, así que decía, ¿te callas o te callo? Pero el Señor es misericordioso. Mira, aunque nos digan cosas, perseveremos. Así que fuimos redimidos, rescatados, comprados, liberados, reconciliados y justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esta parte. Fuimos santificados. Fíjate, 4 cosas que hace la sangre de Cristo. Ahora, ¿quieres cubrirte? Salmo 91. ¿Qué dice? El que habita al abrigo, o sea, cerca de nuestro Padre Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que se aleja, mira, el salmista Asaf, creo que es el Salmo 73, dice, los que se alejan de ti perecerán.
Aún siendo creyente, puede ser que el enemigo llegue y te dé una revolcada porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el que se aleja de Dios sin creer en Jesús, ese va a perecer eternamente. Pero dice el salmista, pero en cuanto a mí, después de una batalla que tuvo, si tú lees todo el salmo, tuvo una batalla porque tuvo envidia viendo la prosperidad de los impíos. Pero termina diciendo, era yo como una bestia delante de ti que no entendía. ¿Cuántos saben que Dios tiene cuidado de nosotros? A nadie nos va a hacer falta que comer, que vestir y un techo donde cubrirnos, cuando menos. Pero él veía la prosperidad de los impíos, veía que aquel que no respeta a Dios tenía 10 carros, último modelo. Tenía propiedades hasta en Miami, un departamento. Era popular y dice que los ojos se le saltaban de gordura. Y él decía, ¿por qué él sí? Yo paso a veces limitaciones. Puede haber limitaciones, pero no tendremos falta de ningún bien. ¿Cuántos lo han experimentado? No me canso de ver la mano de Dios, hermanos. Él es fiel. Pero termina diciendo, era yo como un animal, pero entendí, porque se oye feo, ¿no? Como un animal. ¿Cómo son los animales? Irracionales. Y a veces nos ponemos a ese nivel. El otro día estaba escuchando las noticias, indignación porque mataron a un perro. Y yo no estoy de acuerdo en que maltraten a los animales. Yo crecí en el campo donde los animales son bien tratados en general. Obviamente si mata uno el conejito para comértelo, pero pues eso el Señor nos dio a algunos para comer. Un becerrito yo lo veía que nacía y al mes decía, ya está bueno para una birria, bien tiernito. Pero maltrato es otra cosa. Y sí, no estoy de acuerdo, sí se puede uno indignar por eso. Pero ¿quién se indigna por tantos bebés que no han nacido y los matan en el vientre de su madre? Casi nadie. Por eso el salmista termina diciendo, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, al Altísimo, como mi esperanza, como mi habitación. Hebreos capítulo 13, versículo 12, hablando de Jesús, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. ¿Cuántos saben que con Jesús se terminó toda la ley ceremonial de los sumos sacerdotes y de todo eso? Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él entró en el tabernáculo celestial, no en el terrenal, a ofrecer su sangre, a presentar su sangre delante del Padre. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Desde Génesis encontramos sacrificios de animalitos inocentes, prefigurando el sacrificio del inocente de todos los hombres, aquel que nunca pecó y al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Igual Él fue para santificar a todo aquel que cree en Él, también padeció allá fuera de la puerta, en un lugar
público, a la vista de todos, humillado, desnudado. Fue algo terrible para él. Para un judío ser desnudado era terrible. De hecho, el Señor dijo: cuando hagas altar, no lo hagas en alto, como ahora les gusta a muchos. No, hazlo a nivel donde puedas aquí, para que no se vea tus vergüenzas. Y usaban unas túnicas largas. Y él fue desnudado, exhibido, golpeado, maltratado, asoleado, vituperado y todo lo que puedas imaginarte. Fuera de la puerta, en un lugar público, para santificarnos a cada uno de nosotros con su sangre preciosa. ¿Para qué sirve la sangre de Jesús? Para hacernos libres, para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre, para justificarnos, para santificarnos. ¿Qué es santificar? Es apartar algo. ¿Cuántos dicen: yo soy apartado para Dios? ¡Wow! No significa que no pequemos, porque luego ha habido confusión también ahí. ¿Cuántos aquí no pecan? Yo sí. Y me da pena, pero esta carne, el apóstol Pablo en Romanos 7 dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero a veces lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, dice: si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si alguno hubiere pecado, fíjate, hubiere, no es una práctica. Ahí mismo habla de los que practican el pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Quién nos limpia? Su sangre preciosa. Sigue siendo efectiva para toda nuestra vida. Así que fuimos santificados. Mira, la liberación, la reconciliación y la justificación fueron en un momento y están totalmente completadas. Yo ya soy justo delante de Dios. Soy reconciliado con el Padre. Soy libre de todas las consecuencias de los pecados que cometí. El pecado ya no me domina, no soy esclavo del pecado. Pero el proceso de santificación es: fuimos apartados y cada día seguimos en ese proceso. ¿Cuántos han mejorado en su santificación? ¿De veras? Qué bueno. Pasa, por favor. Hay personas que me preguntan: ¿y si peco después de ser salvo, qué? ¿Pierdo la salvación? Hay debates a veces sobre eso. ¿Y se sale el Espíritu Santo? No, hermano. Él no entra y sale. Y no me vuelvo a morir por el pecado, porque Pablo dice: el pecado me mató. Pero está hablando de cuando la ley la tuvimos, dice: pues entendí lo que era pecado y el pecado me mató, pero Cristo me dio vida eterna. Si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Juan 1:11 y 12 dice: a los que creen en Él, a los que confían en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. No somos hijos y luego dejamos de ser hijos. No, sí, tenemos que cuidarnos y ir creciendo en santidad.
Para eso tenemos el Espíritu Santo, para decir no a la tentación. ¿Cómo puede salir adelante un adúltero? Diciendo no, no viendo allá a las mujeres, no andar buscándole ahí. ¿Cómo puede salir adelante un drogadicto? Diciéndole no. Yo puedo ser feliz y tener pensamientos grandes y emociones grandes en Cristo Jesús. La vida cristiana es súper emocionante, hermanos. No necesitamos andar buscando ahí algo que nos excite para disfrutar de la vida. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias te damos, Padre, por Jesús nuestro Señor. Estamos tan agradecidos que no nos cansaremos de alabarte y glorificarte. No hay otra persona ni otra sangre ahora que Dios reciba. Solo la de Cristo Jesús es aceptada por Él. A eso vino Jesús y vendrá otra vez, hermanos, sin relación ya con el pecado. Cuando Él resucitó, ¿su cuerpo tenía sangre? No. Ya era un cuerpo glorificado. Sí comía, pero Él aparecía en medio de una reunión con las puertas cerradas. Ya los muros ya no le impedían entrar. Su sangre fue derramada, ya no tenía sangre. Y dice la Escritura que nosotros, cuando Él venga, y si morimos antes de que Él venga, somos levantados del polvo de la tierra, recibiremos un cuerpo transformado, semejante, no igual, al de la gloria de Él. Nunca seremos igual que Él, pero aquí queremos parecernos cada vez más a Él en santidad. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ponte de pie un momento. Piensa en esto. ¿Sigues tomando en serio el pecado? Muchos hoy, aún diciéndose cristianos, yendo a iglesias, han tomado a la ligera el pecado. El apóstol Pablo dijo: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Siempre han buscado pretextos para seguir pecando. Dijo: en ninguna manera. Hermano, hermana, si eres cristiano, tomemos en serio el pecado. No lo tomemos a la ligera. Hoy muchos les dicen: no te preocupes, no es para tanto. Ahí en esa iglesia son muy exagerados. No podemos dar concesiones. Muchos siguen arruinando su vida y la de otros al no tomar en serio el pecado. Y el perdón de pecados es muy fácil, pero no es barato. Costó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Tu salvación, tu liberación del pecado, tu justificación y la mía. Tú que estás ahí a través de internet, hermano, medita en esto también. Si tú nunca te has convertido a Cristo Jesús, no has confiado en Él, no te has arrepentido de tus pecados, estás en grave peligro. Seas quien seas.
fácil ser salvo y ser libre, ser justificado, ser reconciliado, ser santificado, pero no es barato. Al ser tan fácil, muchos piensan que no, es que es muy fácil. Es fácil ahora, pero no fue barato. Costó toda la sangre preciosa del ser más maravilloso que ha existido, que ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y Dios sigue perdonando. Si tú has estado haciendo cosas que ofenden a Dios, ¿por qué no le pides perdón? Si tú nunca te has arrepentido genuinamente de tus pecados, ¿por qué no te reconcilias hoy con el Padre? ¿Por qué no te reconcilias con Dios? No te arriesgues, hoy es tu oportunidad. Joven, señorita, que dicen, todavía me queda mucho. Nadie sabe. Pero si hoy has escuchado la palabra de Dios, hoy has sido animado a cambiar y a reconciliarte con Dios, no tendrás ninguna justificación en aquel día. Mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría. Esta semana con más que palabras, hermano, dándole gracias al Señor por el alto precio que Él pagó por nuestras vidas. Y si puede, compártaselo a alguien más, que muchos ocupan escuchar. Y el Señor le bendiga y le guarde.